Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, me pueden llamar Michi y en este canal normalmente siempre les ando compartiendo mis experiencias en lugares turísticos o mi vida universitaria en Indonesia. Y bueno, hoy estoy en un café porque hemos empezado la semana final del semestre, lo que quiere decir exámenes finales. Y aquí en Indonesia la experiencia puede ser bastante diferente, por decirlo así. Y esta semana literal es estar en cafeterías, en la casa o tener un poco de esparcimiento porque los exámenes son bastante algunas veces analíticos, muy tediosos, nos dan cierto tiempo para poder entregar y todo también depende mucho de la universidad donde estás estudiando, la carrera que estás estudiando y del profesor. Así que acompáñame durante esta semana final de examen. Así que comencemos. Y bueno, antes de entrar oficialmente a la semana de exámenes, tuvimos nuestro último día de clases, la cual no tomé video porque en ese momento no planeaba hacer este video. Y como suele pasar, terminamos comiendo el almuerzo en un restaurante y allí por milagro de la vida nos encontramos con un señor. Y después los tres nos fuimos a refugiar a una cafetería. Y aunque todos estábamos en el mismo lugar, cada uno estaba concentrado en algo súper diferente. Mi señor incluso estaba contándonos cómo iba avanzando su tesis y honestamente me gusta escuchar bastante esas conversaciones porque ya sé que desde el próximo semestre ya vamos a ir metiéndonos de lleno con esa parte de nuestra vida académica y ya no va a ser más como que, ¿cuál es tu idea para la tesis? No, ya vamos a comenzar de lleno con todo y eso me emociona bastante. Aunque claro, también hubo momentos en el que ellos empezaban a hablar entre sí en tailandés เขาบอกว่าประมาณ15คนครับโอเค y yo me quedaba con una cara de... ¿Qué rayos dijo? Pero honestamente creo que eso también forma parte de tener amigos internacionales, que en mi caso y en mi programa la mayoría hasta el momento son tailandeses. Bueno, hoy me vine a una cafetería cercana a donde yo vivo para poder trabajar un poquito más dentro de lo que son mis exámenes. Y bueno, hay comidita, hay bebida y mientras paso el tiempo aquí, entonces les quiero conversar un poco acerca de una de las preguntas que más me hacen y es, ¿cómo son los exámenes en Indonesia? Por lo general todo depende del profesor y la verdad también depende bastante del tipo de carrera que estás estudiando, porque en mi caso yo estudio eh, gestión en turismo internacional, entonces muchos de mis exámenes me los entregan con una semana, inclusive 2 semanas de anticipación y quizás solamente son como 5 preguntas y quizás ustedes piensen, wow, qué fácil, pero la verdad es que no son fáciles. Al principio no piensa eso, pero cuando te detienes a observar la pregunta, muchos son de análisis, requieres leer bastante antes de poder responder y siento yo que en parte mis profesores entonces tienen como que esta pequeña piedad con nosotros de poder entregarnos las cosas mucho más antes de que el semestre termine para que nosotros podamos como que enfocarnos un día una pregunta, otro día otra pregunta y así. Y hablándole de mis exámenes, la mayoría son online, pero también tengo proyectos, reportes y hasta exámenes orales. Y
Y aquí literalmente me pueden ver rezando para ese examen oral. Así que cada materia realmente puede ser bastante diferente de cómo tratan los exámenes finales. Y algo que se hace muy cotidiano, muy diario durante estas últimas semanas es que las cafeterías se convierten en mi segunda casa. No sé si soy solo yo, pero siento que estudio mucho mejor cuando cambio de ambiente. Y claro, siempre hay esos momentos en los que uno intenta grabar algo serio y aparece un amigo dispuesto a arruinar toda la seriedad posible. Es más a este canal por si no hagan caso por si no. Pero después de reírnos un rato, chismear un momento, cada uno vuelve a concentrarse en lo suyo. Y es por eso que siento que esos pequeños momentos hacen que toda la semana de exámenes sea un poco más llevadera. Y aunque esto no forma parte directamente de mis estudios, durante estas semanas también he estado trabajando en algunos proyectos extracurriculares. Sí. Uno de ellos ha sido colaborar con el material audiovisual para la promoción de una beca de mi departamento, lo cual me siento muy agradecida con mis profesores por haberme dado ese voto de confianza y haber creído que sí lo podía hacer. Los amo, profes. Y en verdad ha sido una experiencia muy bonita y una oportunidad para seguir aprendiendo fuera del aula. Y por suerte, tampoco todo fue estudiar. También hubo momentos para pequeños descansos y para salir a comer con mis amigos. Y honestamente, cuando estoy con mis amigos tailandeses, siento que estoy más en Tailandia que en Indonesia. Porque cuando estas tres personitas se juntan, hablan prácticamente todo el tiempo en tailandés. Y solamente cambian al inglés cuando yo me meto en la conversación, cuando ellos me quieren preguntar algo o cuando me traducen la conversación del tailandés. Así que muchas veces yo estoy sentada mirando con cara de... Y obviamente cuando ven mi cara de confusión, ahí es cuando se acuerdan que tienen que traducirme la conversación. Aunque después de pasar tanto tiempo con ellos, ya hay algunas palabritas, frases, más los números, que empiezo a reconocer y a entender sin que ellos me digan qué es. No es mucho, pero algo es algo. Los últimos días del semestre terminaron siendo una mezcla de exámenes, edición, mucho tiempo frente a la computadora y varias tazas de café y de Coca-Cola. Y honestamente todavía me cuesta creer que el semestre prácticamente ya terminó. Lo cual quiere decir que me faltan 2 semestres más para terminar. Siento que el tiempo pasó muchísimo más rápido de lo que yo esperaba y de lo que yo imaginaba. Y eso hasta cierto punto me alivia porque sé que estoy avanzando, pero al mismo tiempo me da una sensación media nostálgica de que ya estoy terminando. Qué cosas, ¿no? Y así estamos, tratando de sobrevivir la última semana del semestre. Inclusive aquí se ven mis orejitas. Orejitas, ojeritas. Lo siento, chicos, ya literalmente estar una semana así como que ya mi cerebro no funciona mucho. Todavía quedan cosas por entregar, pero honestamente me siento muy feliz de poder compartirles esta experiencia a ustedes. Porque al final, además de estudiar, todos estos pequeños momentos forman parte de mi vida como estudiante internacional. Y es una de las cosas que más agradezco por vivir aquí en Indonesia. Lo sé, es algo extraño, pero lo disfruto bastante.
Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido informativo. Y si les gustaría tener más videos de este tipo acerca de mi vida como estudiante internacional en Indonesia en la Universidad de Sanata Dharma, Yogyakarta, me lo hacen saber en los comentarios. Eso ha sido todo por este video y nos vemos la próxima. Chao, chao.